Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del fin de semana de Noticias Caracol, Primero la Gente. Alejandra, estamos hoy acompañando al Cauca y al Valle del Cauca, dos departamentos que en los últimos 2 días han sido blanco del terrorismo. Por eso estamos en vivo desde Popayán, desde Cali, desde Palmira. Sí, señora, el ataque más grave de esta escalada, hay que decirlo, ocurrió en el Cauca y ya dejaba 20 víctimas fatales y 38 heridos. Las fotos que les vamos a mostrar a continuación, ustedes van a ver y corresponden a 6 de esas víctimas fatales de este hecho horroroso, a quienes hoy rendimos, por supuesto, un sentido homenaje. Y vamos a iniciar este recorrido de reportes con Fernando Rojas en Popayán, justamente para conocer la situación de los heridos y las medidas tomadas hasta el momento para enfrentar entre las peores escaladas de violencia por la que atraviesa el suroccidente del país. Fernando. Alejandra, muy buenas tardes. Mire, pues precisamente para conocer cuál es el estado de los heridos hemos asistido aquí al Hospital Universitario San José de la ciudad de Popayán, en donde fueron remitidos 13 de los 38 heridos el día de ayer. De esos 13 que llegaron aquí a la ciudad de Popayán, al Hospital Universitario San José, 2 fallecieron en las últimas horas y entre los 11 restantes hay 3 niños que están en la unidad pediátrica. Precisamente conocimos hoy en la mañana las declaraciones del director científico y de algunos de los familiares de las personas que están esperando aquí a que precisamente su familia pueda salir en buenas condiciones después de este atentado terrorista que se presentó en la tarde de ayer, en donde 38 personas, incluidos 5 niños, resultaron heridos en medio de este atentado terrorista. 19 personas fallecieron en este atentado y una más falleció en el municipio de Padilla, al parecer un subversivo que quería activar un artefacto explosivo. Por eso se habla de 20 personas fallecidas en las últimas horas en los diferentes actos terroristas aquí en el departamento del Cauca. Hoy pues ha sido de mucho trabajo, una mañana en la que se ha recuperado la vía, en la que se han dado diferentes obras para rellenar ese gran cráter de casi 4 metros de profundidad que dejó el explosivo. Se han estado levantando los vehículos, pero quisiera que conociéramos precisamente cuál es el estado de salud, el reporte médico de algunos de los heridos que han traído aquí a la ciudad de Popayán. Son 3 días de luto decretados por el gobierno del Cauca tras los atentados de las últimas horas. El más grave en Cajibío, sobre la vía panamericana. Luto para acompañar a las familias de las víctimas. Una de ellas, Florinda Aranda, tía de Alonso Aranda, quien alcanzó a ser trasladada a Popayán, pero falleció. Esto es muy difícil. Recibir una noticia de un familiar, pues no, nadie se espera pues la muerte de un familiar así, ¿no? A veces esperamos que llegara hasta viejos, pero usted sabe que hoy en día la guerra pues no le interesa nada. Entre las víctimas fatales también están José Ciro Puliche, Jair Bojorge, funcionario de la Corporación Ambiental del Cauca, Patricia Mosquera, lideresa social del municipio de Patía, así como Teodomira Salazar y Daniela Valencia. Sumando los actos terroristas de las últimas horas en Cauca, se conoce que son 46 las personas heridas, 8 de ellas en el ataque en el sector de Pan de Azúcar, vía Panamericana en Mercaderes, 38 más en el grave hecho del túnel Cajibío, de ellos 5 son menores de edad. Los heridos fueron remitidos a hospitales de Cali, Santander de Quilichao, Piendamó y Popayán. 13 de los remitidos a Popayán llegaron al Hospital San José. De los cuales 3 ingresaron a cuidados intensivos y lastimosamente una de ellos falleció en horas de la madrugada. 3 pacientes los tenemos en pediatría, en la unidad de pediatría, y un paciente que no tenía pues gravedad, se le dio salida, y otra paciente nos falleció también en ese momento porque llegó pues ya en muy mal estado. En este momento tenemos 5 pacientes en el servicio de urgencias pues que están siendo valorados. De las 11 personas que aún se encuentran con vida en el San José, 3 son niños. La atención de la emergencia fue de tal magnitud que hoy los organismos de salud solicitan donación de sangre. Pues es necesario porque ustedes saben que en este tipo de traumas pues la gente pierde mucha sangre y que necesitamos reponérsela, pero tenemos que tener un stock suficiente en nuestro banco de sangre. Equipos forenses de Popayán, reforzados con personal enviado de Cali, avanzan en la identificación de todas las víctimas.
Mire, como decíamos en la nota, la tragedia que hoy vive el departamento del Cauca, pues enluta a 20 hogares. Por eso el gobernador del Cauca pues ha decretado 3 días de luto aquí en nuestro departamento. Las familias pues están aquí en las afueras de los diferentes hospitales buscando noticias sobre sus familiares, buscando qué pasó y con esa esperanza de que puedan salir pronto y regresar a casa. Mientras tanto, en el municipio de Cajibío, precisamente donde sucedieron los hechos, pues las autoridades han estado haciendo esfuerzos grandísimos para poder recuperar la vía, una situación que se ha dado durante toda la mañana de hoy. Se han removido escombros, maquinaria amarilla, precisamente para lograr tener esa buena noticia de que ya hay vía entre Popayán y Cali. Vamos a ver precisamente qué es lo que han hecho las autoridades durante la mañana de hoy ahí en el municipio de Cajibío. Entre polvo, escombros y el sonido constante de la maquinaria, así amanece hoy la vía panamericana en el sector del túnel en Cajibío, Cauca. Desde muy temprano, operarios y uniformados trabajan a contrarreloj para remover los restos y la huella profunda que dejó la fuerte explosión registrada en esta carretera. Las imágenes muestran retroexcavadoras levantando tierra cuidadosamente, los vehículos que quedaron en pérdida total siendo removidos y decenas de conductores que observan con incertidumbre, mientras el ambiente sigue siendo de tensión, pero también de expectativa por recuperar la movilidad. Casi 18 horas pudimos entrar a hacer la remoción de los daños que se causaron sobre la infraestructura vial y sobre los vehículos que se vieron afectados el día de ayer. Fue precisamente en este punto donde este sábado se vivieron momentos de tensión. Hacia el mediodía, viajeros y transportadores permanecían en la vía por presencia de integrantes de las disidencias de las FARC que impedían el paso. Minutos después se registró una fuerte explosión. Fabián Cárdenas, uno de los conductores afectados, narró cómo logró salvar su vida por cuestión de segundos. Que veníamos de Cali, había una retención de la guerrilla más adelante y nosotros estábamos acá esperando pues la retención. Afortunadamente yo me había bajado en ese momento del carro, iba caminando y cuando la explosión me tira más o menos 20 metros hasta el otro lado. Afortunadamente no me cayó nada encima, tengo solamente una laceración en la cabeza, pero no nada grave. Su carro, de color negro, quedó volcado por la onda expansiva y quedó en pérdida total. Pues desafortunadamente nos tocó. Esto no identifica a quién le va a tocar y desafortunadamente me tocó a mí. Y Dios me da una oportunidad de seguir vivo, hermano. Como él, varias personas vivieron momentos de angustia en esta vía que se convirtió en el reflejo de la ola de violencia por la que atraviesa el departamento del Cauca. Dios mío, si pueden ayudar. Mire, Dios mío, mire esto. Desde el aire quedó registrado el cráter de aproximadamente 200 metros cúbicos y 4 metros de profundidad que dejó el atentado, donde varios vehículos quedaron bajo los escombros en medio de la tierra de la montaña que colapsó por el fuerte estruendo. Muchos tenían como destino la ciudad de Popayán. Él es el conductor de la chiva. Y a la casualidad, pues usted sabe que es un día hoy de mercado. Y la mayoría de gente se desplaza de allá de las veredas, mayoría de gente de las veredas hace su mercado acá y mira con lo que viene a suceder hoy aquí. Tras la fuerte detonación, quienes sobrevivieron buscaron refugio, otros intentaban auxiliar a los heridos en medio del ruido y la confusión. Incluso familiares de algunas personas llegaron para buscar a sus seres queridos en medio de la incertidumbre que fue total. Sinceramente le da tristeza en un caso esto, da tristeza uno para suceder un caso esto, venir a hacer unas cosas de esto. Porque sinceramente los que llevan del bulto como dice el dicho, el campesino, hermano, porque no es más. ¿Dónde venían ellos? De una vereda de Piendamó que llama Los Pinos. ¿Cómo se enteró usted? Me enteré porque me llamaron de aquí, uno de los compañeros que lo conocían a él, llamaron allá a la finca. El yerno, cuando yo llegué, el yerno no sé dónde, lo han echado para el hospital, pero no sé dónde estará. Pues la hija se ha ido a buscarlo. Pues aquí ya llegué, pues ya esperar a ver lo que Dios quiera. Hoy el panorama, aunque parece distinto, permanece bajo la zozobra. Las obras de recuperación en la vía avanzan. Las autoridades mantienen presencia en la zona mientras realizan verificaciones de seguridad para evitar nuevos hechos violentos y garantizar el paso seguro de los viajeros.
Mire, y precisamente sobre esta nota que acabamos de ver podemos dar una noticia que en medio de toda esa tragedia aquí en el departamento del Cauca se convierte en una muy buena noticia. Y es que aproximadamente hace unos 40 minutos ya fue abierta la vía panamericana, ya fue habilitada en sus 2 carriles. Gracias a los esfuerzos que hizo el consorcio Cauca, las autoridades, la policía, el ejército, que lograron levantar ya todos los vehículos, como lo veíamos en la nota, es un trabajo que se hizo durante toda la mañana. Y también ya fue rellenado ese hueco, ese cráter que dejó la explosión de aproximadamente 4 metros de profundidad. Esa es la noticia. Entonces, a esta hora ya está habilitada la vía panamericana en el sector del túnel entre Popayán y Cali. Importante información que actualizamos hasta ahora para las personas que se movilizan por la zona. Fernando, gracias. Y es que en medio de la atención por esos atentados recientes en el Cauca, también le antecede a esas acciones adelantadas en la zona hoy el arribo al departamento del ministro de Defensa con toda la cúpula militar y de policía para definir acciones. Recordemos que se adelantó anoche un consejo extraordinario de seguridad en el que se anunciaron medidas. Estamos sobrevolando el sitio del atentado terrorista. Desde el aire comenzó el monitoreo del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a las zonas donde se registraron estos atentados en el Cauca. La prioridad siempre será proteger la vida. Junto a la cúpula militar y el comandante de la policía, el general William Rincón, evaluaron lo ocurrido. El despliegue operacional se concentró en los puntos más críticos, especialmente en la vía panamericana y en los corredores rurales donde se registraron estos ataques. Estas imágenes evidenciaron las consecuencias. Ya la fuerza pública se encuentra actuando. Tras un consejo extraordinario de seguridad, las autoridades señalaron que los atentados serían en respuesta a la ofensiva que actualmente hay contra estos grupos criminales. Obedece a la debilidad y a la cobardía de quienes están sintiéndose acorralados por las operaciones que estamos haciendo fuertemente en el norte del Cauca y límites con el Valle del Cauca. Entre las medidas definidas está el mayor despliegue de uniformados en zonas urbanas y rurales, así como en los corredores viales. También se anunció el aumento de capacidades operativas y tecnológicas, junto con la reiteración de las recompensas para dar con los responsables. Llegarán también dos pelotones blindados más, con capacidades también tecnológicas para poder hacer una alerta temprana. Se fortalece, se vigoriza la burbuja de inteligencia e iremos detrás del principal cabecilla, alias Marlon. El abordaje también incluye el trabajo con las comunidades para obtener información que permita anticipar nuevos hechos. Es un llamado que le hacemos a todos los caucanos y caucanas. Unámonos, identifiquémonos quién es el enemigo que le está causando y derramando sangre a este departamento. Es necesario más pie de fuerza y el señor ministro así lo dispuso en esta reunión de seguridad. Es un pueblo resiliente que sabrá levantarse y de esa manera vencer el dolor, el miedo, la zozobra para desescalar el conflicto en nuestro departamento del Cauca. A esto se suman capacidades antidrones, mayor articulación con la gobernación y un plan de inversión en seguridad que superaría los 800.000 millones de pesos, con la meta de fortalecer las operaciones y reducir estos hechos de violencia en el Cauca. 12 del mediodía, 45 minutos. Seguimos del lado de la gente aquí en el Valle del Cauca y en el Cauca, luego de esta escalada terrorista que ha vivido esta región del país en los últimos 2 días. Precisamente nos encontramos en el batallón de ingenieros Agustín Codazzi, en donde hace algunos instantes llegó la Fiscalía General de la Nación a acordonar esta zona luego de que, recordemos, el pasado viernes en la noche esta zona fuese blanco de un atentado. Un carro cargado con explosivos aquí detonó en 3 ocasiones, causando por supuesto zozobra y pánico en la región. La Fiscalía General de la Nación acaba de anunciar que abre investigación para identificar y lograr la judicialización de los presuntos responsables de esta escalada terrorista que, según el ente investigador, ha generado 22 actos violentos con 20 personas fallecidas. Es la información de último minuto que se genera por parte de la Fiscalía General de la Nación, pero ya como lo veíamos más temprano, en las últimas horas se generó un consejo extraordinario de seguridad en el Cauca, en donde hizo presencia el ministro
ministro de Defensa, en donde a la salida anunció que ya se tiene identificado al presunto responsable del atentado en Cajibío, Cauca, y también anunció una millonaria recompensa por 3 cabecillas de esta estructura criminal. Paula Belalcázar, ¿de quiénes se trata y qué tanto daño le han hecho al noroccidente del país? Adelante. Sí, señora Catalina, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros, como usted lo decía, seguimos en este cubrimiento especial aquí en el suroccidente del país, acompañando la tristeza y el dolor de todas las personas que han tenido que sufrir esta ola de atentados. Como usted bien lo narraba, en un consejo de seguridad llevado a cabo por el ministro de la Defensa en las últimas horas, junto con la cúpula militar, dicen que ya identificaron al presunto responsable de este atentado en Cajibío, Cauca, y se trataría de alias Jairo Ramírez, que estaría relacionado precisamente con esta estructura, la Jaime Martínez, perteneciente al Frente Jacobo Arenas, al mando además de alias Marlon, por quien las autoridades ofrecen hasta 5.000 millones de pesos de recompensa por información sobre su paradero. Pero alias Marlon y alias Jairo no son los únicos cabecillas que son buscados por las autoridades, sino también tenemos a alias Farley, que delinque en el cañón del Micay y por quien la recompensa es de hasta 1.000 millones de pesos, y también tenemos a alias David o alias Mipes, por quien las autoridades ofrecen también hasta 1.000 millones de pesos de recompensa. Recordemos que este criminal opera principalmente en el norte del Cauca. Nosotros hicimos un informe no solamente contando quiénes son estos criminales, estos terroristas que han atemorizado a esta zona del país, sino también los atentados que han realizado precisamente en el suroccidente. Estos son los 4 criminales más buscados en el Valle y el Cauca. Ellos son los señalados por las autoridades como los responsables de los más recientes atentados. Estos 4 delincuentes hacen parte de la subestructura Jaime Martínez, un grupo de las disidencias bajo el mando de Iván Mordisco, el máximo jefe de las disidencias de las FARC. De acuerdo con el ministro de la Defensa, alias Jairo Ramírez, sería el responsable del atentado terrorista en el sector del túnel en Cajibío, Cauca. Este temido criminal es el actual cabecilla del Frente Jaime Martínez. Es el encargado del control de las rutas del narcotráfico en el Pacífico, especialmente en los municipios como Suárez, Buenos Aires y López de Micay. Bajo las órdenes de alias Marlon, los recientes atentados registrados en el Valle del Cauca han sido ejecutados por estos criminales. Ellos han sido los cerebros del terrorismo en el Valle y en el Cauca. En agosto de 2025 planearon y ejecutaron el atentado a la base aérea Marco Fidel Suárez, en donde más de 50 personas resultaron heridas y otras 7 fallecieron. Sembrando el temor en estos departamentos, se han arraigado en las entrañas de este territorio, con motos y carros bomba, campos minados y ataques. Los atentados en Jamundí a las estaciones de policía, los ataques con drones a los uniformados y los hostigamientos han hecho parte de un panorama de violencia perpetrado por estos delincuentes. Alias Marlon es considerado como el principal cabecilla del bloque Jacobo Arenas, un grupo que con estos hechos se ha convertido en el más violento de esta zona del país. Otro frente dentro de este bloque es el Dagoberto Ramos, bajo el mando de Alex Bitongo, alias David o Mipes. Este delincuente se ha focalizado en las zonas limítrofes entre el Cauca y el Huila, en donde ha planeado y ejecutado ataques contra la población civil y la fuerza pública. Alias Mipes está señalado de homicidio, extorsión y reclutamiento de menores. Este hombre sería el responsable de haber ordenado la activación de una motobomba frente a la estación de policía de Suárez el 16 de junio de 2025 como retaliación por la muerte de alias Cholinga. Alias Farley es el actual cabecilla de la compañía Jason Cardona de la estructura Carlos Patiño, disidencias de las FARC, un grupo que delinque en el corregimiento de El Plateado en el Cauca. Todos estos terroristas están siendo buscados por las autoridades a través de ofensivas militares y millonarias recompensas ofrecidas desde el Ministerio de Defensa por información que conduzca sobre su paradero.
Veíamos hace un momento quienes tienen bajo el miedo a todo el suroccidente y les vamos a mostrar un ejemplo de eso. Nosotros estamos en el sector de galerías en Cali, un sector que es muy concurrido para el comercio, donde la gente normalmente los fines de semana viene aquí a comprar lo del almuerzo e incluso almorzar en muchos de estos comercios que ustedes pueden ver. Muchos además están cerrados y la gente nos está diciendo que tienen mucho miedo de salir a las calles y que prefieren quedarse en su casa. Uno de esos puntos ha sido el de los comerciantes, porque sus comercios han estado muy solos. Estamos acá con don Jonathan. Don Jonathan, bienvenido a Noticias Caracol. Cuénteme por favor un poquito de esto que ustedes están viviendo. Me decía hace un momento que están solos, no hay comercio y que pues eso los afecta a ustedes. Sí, por lo menos en el transcurso de la semana estuvo un poquito suave y el fin de semana, el día viernes, se puso un poquito, o sea, poca influencia de clientes, pero ya el sábado y el domingo mejoró un poco más. Esperemos que por lo menos esta semana sea un poquito mejor, porque a nosotros nos da como temor, pues, claro, por la idea de la estabilidad laboral. Pero bueno, esperemos que mejore un poquito más y tenemos fe en Dios que sea así. Que todo mejore, así es, don Jonathan. Pues muchas gracias por este testimonio. Nosotros estuvimos recorriendo algunos lugares emblemáticos aquí de Cali, en donde prácticamente las plazas están solas, las calles están solas y la gente solo pide tener mayores garantías de seguridad para poder salir y hacer su vida en paz. Veamos. Hoy el sentir de la gente en Cali no es el de siempre. La alegría que caracteriza a la sucursal del Cielo se ha empañado por los recientes hechos de violencia. Salir a la calle a dar una vuelta en familia, como normalmente se hace un fin de semana, ir a la ciclovía o simplemente alistarse para salir a trabajar, les quitó la tranquilidad. Y estamos bastante preocupados, ya que pues, es como una incertidumbre en el momento que uno sale con su familia, porque pues estos atentados terroristas son inesperados, son inoportunos, entonces eso ha causado que pues uno tenga ese desespero o esa preocupación, ya que pues hay mucha gente inocente que se ha ido involucrada en los resultados de estos atentados. Y no solo a los caleños, esta ciudad ha sido el centro del comercio, de las citas médicas, del turismo para diferentes personas del suroccidente del país, pero venir o irse a lugares cercanos se convirtió en un riesgo. Por vía terrestre no se puede, ya nosotros tenemos que hacer un sacrificio sobrehumano para poder venir a alguna cita médica, alguna cita de especialidades acá al valle. Imagínense, el costo de vida se encarece tremendamente. Ojalá se arregle esta situación. Lo único que pide la gente es poder sentirse tranquila, poder vivir su cotidianidad en calma y, como muchos dicen, sin pensar que luego de salir de casa quizá no vuelvan. Nos da mucho miedo. Yo, por ejemplo, salgo a trabajar y me da mucha zozobra el hecho de no saber si voy a volver a mi casa o no sé si voy a volver a ver a mis familiares. Entonces, me parece muy triste la situación que está atravesando el país, honestamente. Para la mayoría de las personas, el miedo se volvió parte de su vida y muchos crecieron viviendo ese miedo. Siempre nos quieren con miedo y también siento que nos hemos acostumbrado a que la violencia siempre iba con nosotros, a que haya muerto acá en robos, bombas, atentados. El problema es que esto siempre pasaba en el casco rural. Ahorita cuando está pasando en el casco urbano es como que sentimos la guerra más de cerca y ni allá ni acá deberíamos de sentirla. Simplemente creo que todos queremos vivir en paz. Toda la gente le pide a las autoridades que les brinden más garantías para sentirse en calma y poder construir su vida, su familia y sentirse orgullosos de su región. Infortunadamente, los nuevos ataques y los nuevos hechos de violencia se siguen registrando, esta vez en Timba. Este es un corregimiento que está en un área limítrofe entre los departamentos del Valle del Cauca y del Cauca, en donde una disidente, alias Mónica, una de las cabecillas de esta subestructura, Jaime Martínez, reunió en las últimas horas, ayer en la tarde, a toda la comunidad, diciéndole que habían instalado unos artefactos explosivos en una escuela y que además no podrían abrir ni siquiera los comercios para poder trabajar durante esta semana. El ejército, la policía ya está al tanto de esta situación, diciendo que están intentando llegar a esta zona porque claramente los caminos están minados y hay mucho peligro para que las autoridades y las comunidades puedan transitar por este lugar.
Sí, señora Paula, esto es lo que sucede allí en Cali, pero en Palmira seguimos del lado de la gente porque aquí todavía se siente la zozobra y el miedo luego de lo ocurrido el pasado viernes con ese carro cargado con explosivos, ese bus cargado con explosivos. Justamente conocimos nuevos videos de ese ataque, de ese atentado terrorista y por supuesto escuchamos la versión de las personas y de los emprendedores. Esto fue lo que nos dijeron. Estas son las imágenes del horror que se vivió el pasado viernes 24 de abril en Palmira, Valle del Cauca, por cuenta del terrorismo. Este bus cargado con explosivos da cuenta de la magnitud del atentado que rompió la rutina de quienes viven en las inmediaciones del batallón de ingenieros Agustín Codazzi. Un vehículo adecuado con artefactos explosivos lanza aproximadamente 3 cilindros, los cuales hacen detonación en diferentes puntos. El vehículo de placas terminadas en 327 quedó hecho trizas. Aunque el ataque no dejó víctimas fatales, sí generó daños materiales y una nueva alerta sobre el deterioro de la seguridad en la región. Desde otra perspectiva, la de los civiles, el daño se vio así. De acuerdo con imágenes conocidas por este noticiero, Juan Rodríguez es un emprendedor de Palmira que desde hace 3 años decidió apostarle al mundo de las hamburguesas. Vio en primera fila lo que sucedió con este ataque. Estaban haciendo las personas la fila, estaban algunos esperando pedidos, pero hubo un momento en el que sonó un estruendo y pues realmente todo el mundo se quedó esperando a ver qué es lo que había pasado. Pensamos que era un transformador, pero en ese momento yo salí acá afuera al restaurante y vimos el segundo estruendo y fue como una bomba dentro del batallón. Yo dije, ¿será que estarán bombardeando el batallón? Pensé yo. Sonó tan duro que realmente todo el mundo salió corriendo, tiró las sillas, niños atropellados, gente atropellada, se llevaron los barriles por delante, las sillas, comida quedó tirada, pisada. Y bueno, en esa parte hubo una afectación bastante en el punto, en el restaurante, como tema comercial. Para un joven como Juan, emprender en estas condiciones se vuelve cada vez más difícil. De 1000 hamburguesas que se puede vender un fin de semana, ayer tras el ataque solo vendió 500. Tienen el temor de venir, de cierto modo, uno dice, bueno, es que tengo mi negocio cerca al batallón, hay más seguridad, pero hace unos años atrás se ha vuelto un poquito más difícil, digámoslo así, porque pues el año pasado también ocurrió lo de la volqueta, que iba a explotar, una volqueta bomba prácticamente, la gente cogió el temor de ir porque pues por temas de seguridad. Doña Tulia vive hace más de 40 años en Palmira y vivió así lo ocurrido en cercanías al batallón. No, 1, 2, 3 explosiones a las 9 de la noche, horribles, eso cimbró la casa. Es una situación bien complicada porque le deja a uno una inestabilidad muy grande. Tiene mucha inseguridad de salir a la calle, porque no es fácil que a usted no sabe en qué momento va a haber otra situación como esa. Don Carlos, por su parte, es militar en retiro y sabe los embates de la guerra. A pesar de ello, se entristece al saber lo que ocurre con su región. Para mí es normal, pero para la gente que no sabe esa situación es muy cruel, es muy difícil, mamita, ¿sí me entendés? ¿Su marido perteneció a las fuerzas militares? 22 años militar. ¿En dónde estuvo usted? Eso en el Putumayo, Caquetá, Cauca, no, muchas partes, Leticia, Amazonas, muchas partes. Y es que horas antes de este atentado, otro ataque tuvo lugar en el batallón Pichincha en Cali. Para las autoridades, la simultaneidad de los ataques no es casualidad. Entre tanto, su gente sigue pujándose, levantándose cada día para trabajar y sacar su región adelante. Y en esta escalada terrorista en el Cauca y el Valle del Cauca hay que recordar la siguiente cifra y es que las autoridades hablan de cerca de 26 acciones terroristas en los que se priorizaron para atención 11 ataques que comenzaron el pasado viernes. Les tenemos el recuento entonces. El primero ocurrió en Cali, frente al cantón militar Pichincha, en el sur de la ciudad. Allí estalló un vehículo escolar con cilindros de gas, 3 de los cuales cayeron al interior de la unidad militar. El ataque dejó 2 personas heridas y generó pánico en la zona. Horas después, en Palmira, Valle del Cauca, otro carro bomba explotó contra el batallón Agustín Codazzi, como lo veíamos, causando daños en la infraestructura y poniendo en riesgo a la comunidad. Vamos con el tercer atentado. En la madrugada de este sábado ocurrió en Jamundí, corregimiento de Potrerito. La subestación de policía fue atacada con ráfagas de fusil y granadas. La violencia, de otro lado, también golpeó la vía panamericana entre Cauca y Nariño, donde un ataque con explosivos dejó varios indígenas heridos. También destacamos este quinto atentado. Una hora después, en el Tambo, Cauca, se registró un ataque con al menos 12 explosivos lanzados con drones contra un radar de la Aeronáutica Civil, dejándolo fuera de operación de manera temporal.
En Popayán, un dron con explosivos fue detectado sobrevolando un batallón y fue neutralizado antes de que detonara. Y en la vía entre Miranda y Corinto, hombres armados interceptaron vehículos, obligaron a los conductores a descender y quemaron varios camiones bloqueando el paso. En otra acción, tropas del ejército lograron ubicar y neutralizar un cilindro explosivo junto a una rampa de lanzamiento, evitando un posible atentado. Y otro hecho se registró en Guachené, con la explosión de un vehículo sin reporte de víctimas. Y en zona rural de Corinto, en la vereda El Barranco, fue frustrada otra acción terrorista atribuida a disidencias. Y el hecho más grave ocurrió en Cajibío, Cauca, en el sector El Túnel, donde la explosión de un cilindro en un bus deja hasta ahora 20 personas fallecidas, o 19 mejor personas fallecidas y cerca de 36 heridas. Una secuencia de hechos violentos que en menos de 24 horas mantiene en máxima alerta al suroccidente del país. Pero ¿por qué las disidencias se ensañaron con esta zona del país? Les tenemos a continuación el análisis. Para algunos expertos, la oleada terrorista en el suroccidente se da como respuesta a ofensivas militares. Esta contraofensiva, a mi juicio, no es desesperada, sino que denota articulación, preparación, capacidad militar, capacidad operativa. Este suroccidente del país es un escenario donde el gobierno ha quemado su mayor capacidad política y militar en la intervención del norte del Cauca, particularmente en el cañón del Micay. Por supuesto, ha afectado a estas estructuras, pero también refleja de alguna manera el fracaso de la política de seguridad y el fracaso de la política de paz total. Las economías ilícitas, que es el verdadero motor de lo que está pasando acá, ¿cierto? Esto ya no es un tema ideológico, es un tema más económico y territorial. Entonces nos toca entender esas economías ilícitas, no solamente el narcotráfico, o sea, no solamente los cultivos de coca, que son muy importantes en unas zonas claves alrededor de Cali. Tener las elecciones presidenciales a un mes, según los analistas, también influye. Por supuesto, está muy relacionado con la coyuntura electoral. Aquí estamos ante un chantaje político mediante el uso del terrorismo. El interés principal del Estado Mayor Central, de sus estructuras, de la Jaime Martínez y otras, es volver a la mesa de negociación, es que las comunidades le pidan al Estado volver a estas mesas de cese al fuego, que al final sirvieron ciertamente para disminuir la violencia, pero a un costo enorme, y ese costo es el que estamos viendo hoy. Pero también plantean acciones para enfrentar la crisis de seguridad. El gobierno de turno debe hacer presencia, ¿sí?, que se sienta la fuerza institucional en el territorio y buscar mesas de diálogo con los diferentes actores del conflicto armado. Dicen los expertos que si no se toman medidas urgentes, el escenario será más complejo. Las proyecciones, si no se hace algo contundente en el corto y mediano plazo, pueden ser muy difíciles en estas áreas y en otras áreas. Esta es una de las áreas de mayor uso de drones de manera intensiva para acciones ofensivas por parte del Estado Mayor Central. Es necesario, dicen los analistas, acompañar el envío de tropas a los territorios con presencia estatal permanente. 1:04 p.m. La concesionaria Nuevo Cauca acaba de anunciar la reapertura de la vía panamericana tras este atentado en Cajibío que ya deja 19 personas fallecidas y más de 38 personas heridas. Y es que a propósito de este tema y ante la crítica situación de orden público que se vive en este departamento, desde diversas empresas de transporte han cancelado la salida de buses. Es por eso que a esta hora nos conectamos con nuestra compañera Paula Restrepo. Paula, ¿cuántas personas han dejado de viajar por las carreteras del Cauca? Catalina, muy buenas tardes para usted y para la audiencia. Yo la saludo desde la terminal de transportes de Cali, donde son aproximadamente 2.500 personas que se han visto afectadas en su movilidad hacia el suroccidente del país por la vía panamericana por este atentado terrorista. Esto en aproximadamente 200 despachos. Un dato muy importante es que aquí en la terminal de transportes de Cali operan 11 empresas que prestan ese servicio. Cuando se hizo el anuncio del cierre de la vía panamericana, apenas una quedó prestando el servicio. Pero como usted lo dijo hace unos momentos, ya se oficializó la apertura de la vía panamericana, por lo que poco a poco van a ir prestando nuevamente el servicio estas empresas de transporte. Precisamente hablamos con algunos de los viajeros, pero también con la autoridad de la terminal, y esto nos dijeron.
El pasaje hasta ahí donde fue la bomba, le cobraron 50.000 pesos, ahí tiene que bajarse, hacer un transbordo y pues esperar hasta cuánto les cobran, porque ahí como que una moto los lleva hasta cierta parte y luego tiene que coger otro transporte que lo lleva hasta Popayán. Entonces, y es el único transporte que está viajando con motoristas de acá. De aquí nos toca, creo que hasta donde fue el accidente, y bajar, caminar, llegar hasta Popayán y salir. Desde la terminal de transportes de Cali estamos informando que están suspendidos los despachos al eje vial sur del país. De las 11 empresas solamente están operando 3 empresas por vías alternas, las cuales serían un recorrido Cali, Piendamó, Silvia, Totoró, Popayán. Aproximadamente son como 5 horas en ese transcurso de trayecto, lo que normalmente se demoran aproximadamente 2 horas, 2 horas y media. Precisamente es el ambiente que se vive aquí en la terminal de transportes de Cali, como ustedes pueden observar desde el lugar donde venden los tiquetes hacia el suroccidente del país por la vía panamericana. No hay muchas personas porque estaba suspendido el servicio. A esta hora son 2 las empresas que ya prestan nuevamente el servicio y se espera la apertura de las otras 9 en el transcurso de la tarde. Catalina. Sí, señora Paula, muchísimas gracias. Y a propósito del panorama allí en la vía panamericana, vamos de inmediato al departamento de Nariño, en donde también es complicada la situación del transporte. David Sánchez, usted tiene más detalles, adelante. Catalina y televidentes, quiero mostrarle el panorama de muchos de los vehículos de carga a esta hora de la tarde en la capital de Nariño. Mientras aquí tampoco hay despacho de vehículos hacia Cali, se calcula que más de 170 vehículos que debían viajar entre ayer en la tarde, noche y la madrugada de hoy, son alrededor de 170 y más de 3.000 pasajeros. Pues los vehículos de carga, que son los que abastecen al departamento de Nariño y también traen algunos productos, pues están parqueados, están esperando precisamente cuál será la orden de las autoridades, y muchos han manifestado el miedo y el temor de recorrer la vía panamericana. Dialogamos con algunos de los viajeros y esto nos comentaron. Nada todavía. ¿Cuánto lleva aquí en el terminal? Llegué por la mañana apenas. ¿A dónde se dirige? A Cali. ¿Y qué piensa usted ahora de tomar esa vía después de lo de ayer? Pues tocará, porque si no hay por dónde más irse uno. ¿Le preocupa todo eso que está pasando? Claro, preocupa a uno mucho eso, mano. ¿Qué tan seguido usted viaja a Cali, Pasto, Cali? No, siempre viajo de seguido casi. Hasta el momento se está manejando el cierre de la vía panamericana, restringiendo los despachos con destino Pasto-Cali, por salvaguardar la vida e integridad de los usuarios. Diariamente se despachan más o menos con este destino corredor Pasto-Cali 170 vehículos de las diferentes empresas y un número de pasajeros de 3.252 pasajeros aproximadamente. Si bien la vía panamericana acaba de ser reabierta, todavía no se registra el despacho de vehículos desde Pasto. Según las autoridades, se está esperando que los vehículos que estén en la vía logren retornar a sus destinos y de esa manera empezar a despachar los vehículos que se encuentran represados en la capital de Nariño. Sí, señor David, es la situación allí en el departamento de Nariño. Nosotros, por supuesto, seguimos aquí del lado de la gente, en el Valle del Cauca y en el Cauca. 2 departamentos, 2 regiones del sur occidente de nuestro país que se enfrentan en este momento al terrorismo, que a pesar de la zozobra y el miedo, ven con esperanza y se levantan todos los días pujantes a seguir luchando por su región. Recordemos, una recompensa de 5.000 millones de pesos ha anunciado el Ministerio de Defensa por alias Marlon, uno de los cabecillas que sería uno de los principales responsables de esta oleada violenta que azota esta región del país. Nosotros, por supuesto, tendremos más detalles en todas nuestras emisiones, Alejandra.